El avión de Boeing, que se convirtió en la reina de los cielos. Durante un tiempo, el Boeing 747 fue el avión de pasajeros más grande del mundo. Su construcción representó una verdadera revolución tecnológica que permitió vuelos intercontinentales al alcance de millones de personas. Gracias a su ancho diseño de fuselaje, podía transportar hasta 550 pasajeros, casi 4 veces más que el Boeing 707, considerado hasta la década de los 60 el avión comercial preferido de las aerolíneas. Las primeras versiones del Boeing 747 tenían 4 motores turbofan de la marca Pratt & Whitney. Estos le daban capacidad para despegar con un peso máximo de 333.000 kilogramos y alcanzar una velocidad máxima de 0,89 Mach, o 945 kilómetros por hora. A principios de 1970, la aparición del Boeing 747 extendió la era dorada de los viajes aéreos que comenzó en la década de los 50, cuando viajar en avión era sinónimo de lujo, exclusividad y glamour. El Boeing 747 marcó una época en la historia de la aviación comercial gracias a sus elegantes espacios interiores, a su exclusivo salón para pasajeros de primera clase y a su oferta gastronómica y de entretenimiento a bordo. Sin embargo, tras más de 5 décadas surcando los cielos, el 747 está llegando a su final. Para diciembre de 2022, Boeing habrá entregado a una empresa de carga los últimos 4 pedidos de su legendaria aeronave. ¿Cómo es que Boeing y Pan American World Airways crearon una leyenda que con el tiempo fue bautizada como la reina de los cielos? ¿Qué hace tan especial al Boeing 747 entre los viajeros y los fanáticos de la aviación? ¿Por qué la compañía ha decidido cerrar el ciclo de sus aeronaves más emblemáticas? Te hablaremos sobre esto y más en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. A mediados de la década de los 60, los aeropuertos se congestionaban por el crecimiento de los viajes aéreos comerciales. Los 2 principales aviones que usaban las compañías eran el Boeing 707 y el Douglas DC-8. Sin embargo, ambos tenían una capacidad limitada media, mientras que el primero podía trasladar hasta 189 pasajeros, el segundo alcanzaba los 269. Es por eso que Juan Trippe, presidente de la aerolínea Pan American World Airways, mejor conocida como Pan Am, pensó que era necesario construir un avión más grande, uno que pudiera trasladar hasta 2 veces y media más pasajeros que los aviones de esa época. Juan Trippe argumentaba que esto no solo ayudaría a descongestionar los aeropuertos de aviones pequeños, sino que, en la medida en que el avión pudiera llevar a más personas, los boletos iban a bajar de precio. En el verano de 1965, el propietario de Pan Am se reunió con William Allen, presidente de la empresa multinacional Boeing, para plantearle el desarrollo de una aeronave que consolidara el poder de ambas compañías en el sector aeronáutico. «Si lo construyes, lo compro», prometió el dueño de Pan Am. «Si lo compras, lo construiré», respondió el presidente de Boeing. Hasta ese momento, Pan Am era el cliente más importante de Boeing. En 1958, esta aerolínea se convirtió en la primera en operar el 707, uno de los primeros aviones comerciales de 4 motores a reacción con fuselaje estrecho. En aquel momento, Boeing había perdido un concurso para ganar un contrato con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Consistía en el desarrollo de un gigantesco avión de transporte militar con capacidad para trasladar hasta 81 toneladas de carga. El proyecto ganador fue el diseño presentado por las empresas Lockheed y General Electric. Sin embargo, Boeing aprovecharía algunos elementos de su proyecto para adaptarlo al avión solicitado por Pan Am. En esos momentos, Boeing estaba buscando fabricar aviones supersónicos, aquellos capaces de traspasar la barrera del sonido. Mientras que Francia y Reino Unido desarrollaban en absoluto hermetismo el proyecto del avión supersónico Concorde, la Unión Soviética construía el también supersónico Tupolev Tu-144. Por su parte, la aerolínea estadounidense tenía un equipo de ingenieros trabajando día y noche en el diseño del Boeing 2707. La idea que se rumoraba era que en el futuro cercano los aviones supersónicos acapararían el mercado de los vuelos comerciales. Si existía la posibilidad de viajar a velocidades supersónicas para llegar de París a Nueva York en solo 3 horas, por ejemplo, ¿quién querría tardar 9 horas en un avión subsónico? Es por eso que el avión gigante propuesto por Pan Am tendría que tener capacidad para adaptarse al avión de carga en un futuro no muy lejano. Por eso los planos diseñados para el concurso de la Fuerza Aérea se tomaron como punto de partida para el futuro modelo 747. Este prototipo aprovecharía los nuevos motores a reacción JT9D diseñados por la empresa Pratt & Whitney
por encargo de Boeing para el avión militar. Fue el 13 de abril de 1966 cuando, tras analizar el proyecto presentado por Boeing, Pan Am autorizó la compra de 25 aviones 747-100 por 525 millones de pesos, equivalentes a unos 3.300 millones de dólares actuales. Pan Am influyó enormemente en el diseño y desarrollo del 747 gracias a que era el cliente preferencial de Boeing. William Allen accedió a entregar los aviones en 28 meses, un reto que pondría en serios aprietos a los ingenieros de la compañía. Una nueva sede para construir el 747. El dueño de Pan Am quería un avión de 2 pisos que pudiera transportar más de 400 pasajeros. Pero los ingenieros de Boeing consideraron que un avión de 2 niveles no iba a superar la prueba de los 90 segundos de evacuación de emergencia. Es por eso que buscaron otra solución. Y lo que decidieron fue colocar las cubiertas juntas para conseguir un fuselaje ancho. En el proyecto presentado por Boeing para el concurso del avión militar de carga, se había diseñado una compuerta en la nariz y otra en la parte posterior. Esto facilitaría y disminuiría el tiempo de carga y descarga de mercancías. En el diseño del 747 se mantuvieron ambas compuertas, por lo que la cabina del piloto se colocó encima del fuselaje. Esto dio al avión la característica forma de joroba. Cuando iba a iniciar el ensamblaje de la primera maqueta del 747, la planta de Boeing resultó insuficiente para un avión que alcanzaba una longitud de 70 metros y una altura de 19.3 metros. Entonces, Boeing tuvo que arrancar de inmediato la construcción de otra planta mucho más grande. La nueva sede se construyó en unos cuantos meses en el condado de Everett, a 50 kilómetros al norte de Seattle, Washington. El nuevo edificio era tan grande que se decía que cabían hasta 100 campos de fútbol, debido a su altura, que alcanzaba los 11 pisos. Incluso se documentó la formación de nubes cerca del techo. En esta fábrica, que aún sigue siendo considerado el edificio más grande en volumen jamás construido, se comenzaron a ensamblar los nuevos aviones. 2 años después del contrato firmado con Pan Am, de esta fábrica salió el primer prototipo del 747-100. Fue presentado ante una multitud que incluyó prensa mundial, aficionados, inversionistas, representantes del gobierno de Estados Unidos y ejecutivos de distintas aerolíneas que estaban interesadas en el nuevo avión. Sin embargo, pese a que dicha presentación significó un gran evento mediático, lo cierto es que la empresa no había elegido los motores que usaría el prototipo. En su lugar, Boeing exhibió la aeronave con unos motores falsos. Sin embargo, la presentación del prototipo calmó temporalmente los nervios de los inversores, quienes miraban con preocupación cómo el proyecto se retrasaba y los costes de producción aumentaban. Finalmente, el 9 de febrero de 1969, el Boeing 747 realizó su primer vuelo inaugural, con resultados satisfactorios. Posteriormente, la aeronave fue sometida a 10 meses de vuelos de prueba. Presentaron algunas fallas técnicas, pero que se resolvieron sin ningún problema. Tras completar las pruebas, la Administración Federal de Aviación dio autorización a la compañía para iniciar sus operaciones a partir de diciembre de 1969. El 747 entró en servicio el 22 de enero de 1970, en un vuelo de Nueva York a Londres, con 335 pasajeros y 20 miembros de la tripulación a bordo. Sin embargo, la aeronave seleccionada para el vuelo inaugural presentó un problema mecánico. El motor se sobrecalentó. Pan Am tuvo que reemplazar dicha unidad por otra para completar ese primer vuelo. Los primeros meses de operaciones del 747 fueron suficientes para convencer hasta a los más escépticos. Luego de Pan Am, otras aerolíneas como TWA, American Airlines, United Airlines, Air Canada, Air India o Japan Airlines comenzaron a recibir sus primeras unidades, sobre todo para sus vuelos internacionales. Volar con estilo. Lo primero que llamó la atención a los pasajeros del 747 fue la inmensidad de la aeronave. Era la primera vez que un avión comercial tenía un doble pasillo con una distribución de 10 asientos por hilera. Nunca se había visto esa amplitud de espacio en una cabina de pasajeros. Uno de los elementos que más destacó fue la elegante escalera de caracol que conducía hacia el segundo nivel, donde se encontraba un área lounge. Este espacio estaba ubicado detrás de la cabina de pilotos, en el área sobrante de la joroba del avión, y se había pensado como un área de descanso para la tripulación. Sin embargo, el dueño de Pan Am rechazó esta posibilidad y en su lugar decidió convertirlo en un salón para los pasajeros de primera clase. Cada aerolínea que adquirió el 747 le dio a este salón un nombre único, distintivo, aunque todos evocaban sofisticación y glamour. Japan Airlines lo nombró Tea House in the Sky. Para United Airlines fue su Red Carpet Room. La desaparecida aerolínea TWA lo llamó Penthouse Lounge y Braniff Airways lo promocionaba como International Lounge.
Este salón estaba amueblado con amplios sillones giratorios o en forma de media luna, con mesas de centro para jugar el bridge, y contaba con una barra de bebidas por su propio bartender. American Airlines agregó un piano bar y alguien tocaba durante los vuelos. En los años 80, las aerolíneas consideraron que este espacio estaba siendo desperdiciado y lo reemplazaron por más asientos para pasajeros de clase ejecutiva. En la actualidad, las aerolíneas que operan el 747 como Lufthansa, United Airlines y Cathay Pacific usan la antigua Area Lounge para sus pasajeros de clase ejecutiva. Las distintas versiones del 747. Después del 747-100, se fabricaron otras versiones que, entre otros cambios, incluían motores más potentes, mayor número de asientos y más autonomía de vuelo. Estas mejoras consolidaron el prestigio de la aeronave. El modelo 747-100 SR fue diseñado a solicitud de las aerolíneas japonesas para vuelos cortos. Tenía mejor capacidad de combustible, pero podía transportar hasta 550 pasajeros, ideales para cubrir la alta demanda que presentaba el mercado japonés. Entre los cambios que se implementaron, Boeing reforzó la estructura del tren de aterrizaje para soportar numerosos despegues y aterrizajes. Por su parte, el modelo Boeing 747 SP fue de las variantes más distintas. Se trató de una versión corta del modelo original, que conserva el fuselaje ancho. Eso le da a simple vista su particular apariencia de estructura obesa. Mide 56 metros de largo, es decir, 14 metros menos que la primera versión del 747, y tiene capacidad para transportar 276 pasajeros. Fue diseñado para competir con el McDonnell Douglas DC-100 y el Lockheed L-1011, aviones de 3 motores que aparecieron también a principios de los años 70. Otra versión fue el Boeing 747-200. Tenía mayor capacidad de combustible y motores más potentes. Salieron al mercado versiones de pasajeros, cargueros e híbridos. Fueron los primeros en utilizar un motor distinto al Pratt & Whitney, con el que fue lanzada la primera versión del 747. Se trató del motor SF650E2 de General Electric. En 1980 apareció la versión Boeing 747-300, la cual contaba con una cubierta superior alargada, mayor velocidad de crucero y capacidad para transportar a más pasajeros. En principio se intentó extender la cubierta superior a todo el fuselaje, pero esta opción finalmente se descartó y se mantuvo la joroba tradicional del 747. 8 años después se diseñó el Boeing 747-400. Se distingue de otros modelos por tener una tercera variedad de motores, además de los ya mencionados de General Electric y Pratt & Whitney. Se trata del 524G/H del Rolls-Royce. Otro cambio importante es que ya no contaba con un ingeniero de vuelo, por lo que desapareció el panel de cabina que se encontraba detrás de los pilotos. La última versión de esta gama de aviones se anunció en 2005. Se trató del Boeing 747-8, un avión de pasajeros y de carga destinado a competir con el Airbus A380. Con un fuselaje de 76,4 metros, fue el avión más grande producido en Estados Unidos hasta la aparición en 2020 del Boeing 777X9, el cual alcanza una longitud de 76,7 metros. La versión 8 del 747 está alimentada con motores General Electric GEnx 2B67 y cuenta con capacidad máxima de carga útil de 140 toneladas. La versión para pasajeros está diseñada para transportar hasta 467 pasajeros, con una configuración de 3 clases. Tiene una autonomía de vuelo de 15.000 kilómetros y alcanza una velocidad de 1.055 kilómetros por hora. Los últimos vuelos del 747. El director ejecutivo de Boeing, David Calhoun, anunció en julio de 2020 que la empresa había terminado la producción del 747 de manera definitiva. Según Calhoun, los últimos pedidos se entregarían a las empresas de transporte de carga UPS y Atlas Air a finales del año 2022. La caída en la demanda de vuelos durante la pandemia por COVID-19, el incremento en los precios de los combustibles y el costo de mantenimiento representaron un golpe mortal del cual ya no se pudo levantar. De hecho, desde julio de 2016, Boeing había anunciado en su informe trimestral la posibilidad de terminar la producción del 747 debido a la baja demanda. Desde 2014 se reportó que grandes aerolíneas como British Airways, Qantas o Cathay Pacific empezaron a sacar el 747-400 de su flota. Uno de los casos más comentados fue el de Japan Airlines, empresa que, como hemos visto, fue de las primeras que adquirió esta aeronave en los años 70. El consenso parecía unánime: los aviones cuatrimotores, como el 747, gastan mucho combustible, requieren demasiados pasajeros para llenar un vuelo y su mantenimiento es elevado.
Las aerolíneas sustituyeron sus cuatrimotores por aviones bimotores de largo alcance y fuselaje ancho como el de los modelos Boeing 777 y 787 Dreamliner. Durante mucho tiempo, los bimotores habían perdido la batalla ante los jumbojet en los viajes intercontinentales. Cuando el 747 hizo su aparición, los cuatrimotores o trimotores acaparaban los trayectos más largos. A los bimotores no se les permitía volar a más de 60 minutos de un aeropuerto de desvío para casos de emergencia. Sin embargo, a partir de los años 80, con la evolución tecnológica, esto cambió. En las normas Extended Operations, la Organización de Aviación Civil Internacional reconoció la mejora en rendimiento de los aviones bimotores. A partir de entonces se les permitió realizar operaciones a más de 120 minutos de un aeropuerto de desvío. Actualmente pueden volar a más de 350 minutos de un aeropuerto de desvío. En un mundo cada vez más preocupado por cuidar el medio ambiente, los poderosos aviones cuatrimotor resultan demasiado contaminantes, caros y excesivos, por lo que se trata de una especie en peligro de extinción. Especificaciones técnicas. Las primeras versiones del 747 tenían espacio para 3 tripulantes, el piloto, el copiloto y el ingeniero de vuelo. Este último, conocido como mecánico de vuelo, era el responsable de la operación de los motores, el control de consumo de combustible, los cálculos de rendimiento y el chequeo del avión antes del vuelo. En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos y a la automatización de los vuelos, las aerolíneas ya no necesitan de un ingeniero de vuelo. En las versiones 100, 200B y 300 del Boeing 747, en la cabina de pilotos todavía había lugar para este tercer tripulante. A partir de la versión 400 solo se guardó espacio para el piloto y el copiloto, y las computadoras empezaron a hacer el resto. En cuanto a la capacidad de pasajeros, el 747-100 tenía asientos para 550 pasajeros, la versión 300 alcanzó los 660 pasajeros, la nave más reciente del 747 solo tiene espacio para 467 pasajeros, divididos en 3 clases. Las primeras versiones del 747 tenían una longitud de 70,66 metros. El 747-8i alcanza los 76,4 metros. En cuanto a la distancia entre las dos puntas de las alas, la primera versión llegaba a los 59,64 metros, mientras que la última alcanzaba los 68,5 metros. La altura nunca ha sobrepasado los 19,4 metros, medida que no ha variado en ninguna de las versiones. La primera versión del 747 tenía un peso vacío de 162.400 kilogramos. La última versión llega a los 186.000 kilogramos. El peso vacío se refiere al avión sin combustible ni carga, tanto de mercancías como de personas a bordo. El peso máximo de despegue de la primera versión era de 333.400 kilogramos, mientras que en la última podía soportar un peso de 440.000 kilogramos. La velocidad de crucero de la primera versión del 747 era de 893 km por hora, con una velocidad máxima de hasta 945 km por hora. La más reciente versión alcanza los 916 km por hora. Originalmente el 747 utilizaba motores Pratt & Whitney JT9D7A. Casi de inmediato también se emplearon motores Rolls-Royce RB211. La última versión tiene motores General Electric 2B67. Entre los años de 1966 y 2018, la empresa Boeing recibió un total de 1.554 solicitudes de compra de sus distintas versiones del 747. Los años más exitosos para la empresa en términos de pedidos fueron 1978 y 1979, con 148 solicitudes en total. Por el contrario, los peores años en ventas de este avión han sido 2008, 2009, 2010 y 2011. Solo vendieron 11 aviones en total. El peor accidente aéreo de la historia. El 27 de marzo de 1977, 2 aviones Boeing 747 protagonizaron el que es considerado como el peor accidente aéreo de la historia. En este suceso murieron 583 personas y sobrevivieron 61 pasajeros. Los hechos ocurrieron en el aeropuerto de Los Rodeos, en la isla española de Tenerife, a las 17:06 horas. En el accidente estuvieron involucrados los vuelos 1736 de Panam y 4805 de KLM. Ambos vuelos se dirigían a la isla Gran Canaria. El avión de Panam volaba desde Nueva York, mientras que el de KLM había despegado desde Ámsterdam. La mañana de ese 27 de marzo se presentó una amenaza de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria. En consecuencia, las autoridades decidieron desviar la mayor parte de los aviones hacia el aeropuerto de la vecina isla de Tenerife. En el pequeño aeropuerto Los Rodeos comenzó un inusual tráfico de aviones, muchos de ellos de gran tamaño como los 747, por lo que los 2 controladores aéreos no se daban abasto.
Por la tarde, el aeropuerto de Gran Canaria fue reabierto y los aviones retomaron sus vuelos hacia su destino original. En los rodeos, el piloto de KLM recibió el permiso de la torre de control para encender motores, desplazarse hasta el final de la pista principal y prepararse para el despegue. Mientras tanto, los controladores concedieron permiso al avión de Pan Am para que maniobrara hasta la pista y luego fuera por la tercera salida y se colocara detrás del avión de KLM. Debido a una espesa niebla que cubría el aeropuerto, la visibilidad de los controladores aéreos era de menos de 300 metros, por lo que solo contaban con la comunicación por radio con los pilotos. El avión KLM tampoco veía nada desde su ventanilla, por lo que tenía problemas para encontrar la tercera salida. Sin un claro permiso de despegue y tras una confusa comunicación con la torre de control, el piloto de KLM inició el rodaje. «Ya vamos», dijo el copiloto. El controlador contestó de dos maneras, «Ok», y en un segundo después dijo, «Espere para despegar, le llamaré». El avión KLM comenzó a rodar mientras que Pan Am aún no encontraba la tercera salida, pero había mucha niebla y 13 segundos después, ambos aviones impactaron. El piloto de KLM alcanzó a vislumbrar a la otra aeronave 8 segundos antes del choque. Intentó elevar el avión, pero no fue suficiente, y ya en aire chocó contra la parte posterior del Pan Am. Expertos señalan que hubieran bastado 7 metros más de pista para que el KLM se hubiera elevado sin tocar el otro avión. El KLM detuvo su ascenso tras la colisión y se estrelló unos 150 metros adelante. Un enorme incendio consumió la vida de las 248 personas a bordo. En el avión de Pan Am fallecieron 335 de los 396 pasajeros. Sobrevivieron quienes iban en la parte delantera del avión y lograron salir por las aberturas en el fuselaje. Otro avión que también esperaba permiso para despegar avisó a la torre de control sobre fuego en una de las pistas y de inmediato se envió al equipo de bomberos. Estos concentraron sus esfuerzos en el avión de Pan Am, ya que el otro avión estaba completamente envuelto en llamas. En un principio los bomberos intentaron contener el fuego del avión de KLM, sin saber que a 450 metros de distancia había otra aeronave en llamas. A medida que la niebla se disipaba un poco, alcanzaron a percibir otra luz. Supusieron que eran restos esparcidos del avión de KLM. Dividieron las unidades entre ambos focos, pero al acercarse descubrieron que se trataba de una segunda aeronave fragmentada, desde donde había pasajeros evacuando. Hubo quienes resultaron heridos porque muchos saltaron directamente desde la cabina hacia la pista, a una altura de más de 10 metros. La investigación que se realizó con expertos de España, Holanda y Estados Unidos concluyó que la causa principal del accidente fue la decisión del piloto de KLM, haber pensado que recibió la autorización para el despegue. Este malentendido verbal cambió la comunicación aérea. Para evitar nuevos accidentes, se volvió obligatorio el uso de una fraseología estandarizada entre pilotos y controladores aéreos. Cerca de 1.600 aviones 747 se han construido desde finales de los años 60, pero solo 377 se mantienen activos, entre ellos el legendario avión presidencial Air Force One de Estados Unidos. Actualmente lo manejan 61 aerolíneas y organismos de distintos gobiernos. Sin embargo, la mayoría funciona como aviones de carga para empresas privadas o para las milicias. Solo 90 siguen ofreciendo vuelos comerciales. En la actualidad, la aerolínea alemana Lufthansa es la principal operadora del 747. Conserva una flota de 16 aeronaves, tanto en su versión 400 como en la más reciente versión 8. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos para que aprendan más sobre los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.